Y ya me están informando que tenemos en línea a Laila Tajeldine, quien va a conversar con nosotros a propósito de los acontecimientos de las últimas horas en Afganistán y el análisis que puede realizarse. Laila, si nos escuchas, bienvenida a 360. Bueno, saludos Boris, muchas gracias. Nos preguntamos qué sucede en Afganistán, cómo es eso que Estados Unidos se retira. ¿Fracasó, como están diciendo algunos medios, en la política de Estados Unidos dentro del territorio afgano o qué está sucediendo? Bueno, nosotros tenemos que irnos un poco a la historia, porque si bien Estados Unidos intervino en territorio afgano supuestamente para enfrentar a los talibanes y llevar democracia a ese país, invirtió $1 billón, fue la guerra más larga que tuvo en toda su historia y además se cobró la vida de más de 150.000 personas, los desplazados subieron a más de 1 millón, entre otras cosas, pero Estados Unidos y sus intereses dentro del territorio se encuentran garantizados. Y eso es un elemento importante, es decir, lo que es la inversión de Estados Unidos y las empresas que se han constituido en materia de minerales, lo que es el tema de la producción de heroína se mantiene. De acuerdo a las Naciones Unidas, pues la producción de heroína en ese país estaba prácticamente radicado cuando entró la intervención estadounidense, y hoy es el primer país a nivel mundial que más droga de heroína produce. Entonces eso es importante considerarlo, porque también Estados Unidos no estaba sola en esa intervención, también estaba el Reino Unido, Alemania, otros países de Europa, y esto de alguna manera responde a que, por ejemplo, en Canadá el 90% de la heroína que entra en ese territorio proviene de Afganistán, y el 95%, esto lo dice las Naciones Unidas, de la heroína que entra en territorio europeo proviene de Afganistán. Entonces hay una conexión entre este negocio y esta industria, porque ya podemos decir que es una industria para Estados Unidos, realmente está respondiendo. Si nos vamos un poco a la historia, a finales de los 80, Boris, el gobierno constituido para ese momento, que era un gobierno marxista revolucionario, tenía el apoyo de la Unión Soviética. La Unión Soviética se encontraba en territorio afgano. Pues en esa época Estados Unidos, para hacer frente a la Unión Soviética, se apoyó de los grupos mujahedines, eso que derivaron en los talibanes, pero también apoyó económicamente a Osama Bin Laden, y eso llevó a que estos grupos ejecutaran actos de violencia, terrorismo propiamente dicho, y expulsaran a las tropas soviéticas y a las fuerzas soviéticas que se encontraban en ese momento. Pues resulta que, y para nadie es un secreto, es público, que como Estados Unidos apoyó y financió a estos grupos, y recordemos que tal como lo hizo con la contra nicaragüense, con el dinero proveniente de la droga, de la heroína de Afganistán que llevaban hacia Europa, pues se pagaban a estos grupos para hacer frente a la Unión Soviética. Y posteriormente nosotros estamos viendo lo que sucedió, pues los talibanes a partir del 94 vienen, toman el poder, y luego vimos como en el 2001 ya Estados Unidos los presenta a esos sus aliados como sus enemigos y comienza a atacar, tomando, como ya había dicho, la industria minera, tomando la industria de la producción de heroína, es decir, de la droga, y otro elemento que Estados Unidos venía diciendo, que no existía petróleo y no existía gas natural en ese territorio, y pues resulta que aparecieron y que las empresas de Estados Unidos se estaban beneficiando muy bien de ello. Pero como decíamos, igual como sucedió con la Unión Soviética, en esta oportunidad, viendo el avance, incluso aquellos acuerdos que venía llevando hasta el propio gobierno subordinado a los intereses de Estados Unidos, pero que de alguna manera llevaba a una cierta independencia, pues venía llevando con China, esto no convenía a los intereses de Estados Unidos. ¿Por qué decimos con China? Porque evidentemente hay dos proyectos que está liderando China, como lo es la Organización de Cooperación de Shanghái,
y como lo es el proyecto económico de la Franja y la Ruta, que ya de los cuales con Afganistán se venían adelantando trabajo. Por ejemplo, en el proyecto de la Franja y la Ruta, Afganistán ya venía llevando un intercambio financiero, económico con China, Afganistán y China, de más de $1.000 millones y ya se venían desarrollando dos grandes proyectos ferroviarios. ¿Por qué Afganistán? Tenemos que recordar que Afganistán se encuentra en Asia Central y si bien no tiene salida al mar, este es un país que puede o que promete las vías más cortas para el tránsito de productos derivados de este gran proyecto de la Franja y la Ruta desde Asia, desde Europa, pasando por Asia Central y yendo hacia el sur de Asia, incluso hacia África. Es decir, promete vías más cortas, promete una mayor economía y por lo tanto es importante Afganistán. Ahora, frente a esto, ¿qué hizo Estados Unidos? Y Estados Unidos, con su retirada, y de acuerdo a muchos analistas que coinciden en ello, pues viene parte de prometer una desestabilización en esa zona, de prometer grandes enfrentamientos que impida el avance de este proyecto de la Franja y la Ruta que venía llevando y también del proyecto político militar que viene impulsando China, donde es la operación de la Organización de Cooperación con Shanghái. Date cuenta que estos dos elementos son sumamente importantes, entendiendo que Estados Unidos ha marcado como principal elemento a hacer frente en su política exterior ese peligro tanto de la hegemonía militar y económica que representa China para Estados Unidos. Entonces, como China viene amenazando esto, las políticas en lo adelante que está desarrollando Estados Unidos está la de frenar estos proyectos que viene llevando adelante este gigante asiático. Entonces, por ahí pensamos y consideramos que van los tiros de lo que está sucediendo en Afganistán y que nuevamente Estados Unidos viene a apoyarse de los grupos radicales, de estos grupos islámicos fundamentalistas que prometen una involución para poder detener estos proyectos que viene llevando China. Ahora, por supuesto, nosotros no podemos subestimar a China, tampoco podemos subestimar a la propia Rusia, que también se beneficiaría de ese camino y del proyecto de la Franja de la Ruta porque conecta con Europa y con Rusia también. Y tampoco podemos subestimar a Irán y estos países, entendiendo lo que venía llevando adelante, entendiendo también el acuerdo dado en mayo del 2020 con Donald Trump en el poder, pues ya venían venir estas situaciones y estos acuerdos con los talibanes y ellos también han adelantado y están provocando una concreción de un acuerdo verdadero de paz, de estabilidad dentro del territorio afgano. Y esto, de alguna manera, puede detener así ese objetivo que está persiguiendo Estados Unidos de desestabilización, pero el tiempo nos va a dar las respuestas. Es decir, ¿qué es lo que va a poder? La estabilidad, ¿qué es lo que se va a imponer en territorio afgano? La estabilidad realmente, o lo que viene llevando desde hace ya muchos años Estados Unidos, la involución, el retroceso, la destrucción, pero también el control en medio del caos. El tiempo nos dará la respuesta. Gracias a Laila Tajeldine por este pertinente análisis de lo que ocurre en Afganistán.